Muy buenas tardes otra vez, queridos jóvenes. Vamos a ver lo que es ahora este tema súper interesante, que es lo que es el riesgo país, el riesgo de tasa de interés y el riesgo de tipo de cambio. En esto de los riesgos, o sea, cuando hablamos de riesgos es como esto, ¿no? Fíjense, pucha, ¿qué es riesgo? ¿Quién es arriesgado? O sea, yo sé que ustedes son, de hecho, 200% veces, 200% veces más arriesgados que yo, seguro. Porque mientras uno se hace más viejo, se vuelve menos arriesgado, ¿no? Entonces, ¿qué es el riesgo? Es como cuando, por ejemplo, tú dices, puedo pasar la cuerda floja, me he entrenado, digamos, harto tiempo, ese es el riesgo, ¿no? Otra cosa es, aquí me importa, me voy a suicidio, ¿no? Pero en este caso el riesgo es, me he entrenado mucho tiempo, de repente tengo ahí mi, ¿cómo se llama? Mi colchón ahí para no caer al vacío, pero me voy a arriesgar, voy a intentarlo, voy a hacerlo, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Cuando hablamos a nivel general, fíjense, no sé si ustedes han hecho parapente, alguna vez. El parapente, por ejemplo, es riesgo, ¿no? Tú te subes al parapente y hay un riesgo de que el paracaídas, el parapente no se abra cuando tú bajes por el parapente, entonces es un riesgo, pero a veces la adrenalina, las ganas de hacerlo, no sé, probar, tú puedes hacerlo, ¿no? Un riesgo también es cuando abres una empresa, ¿no? Tú dices, pucha, puedo abrir mi empresa, quiero hacer mi empresa está de despachante de aduana, no sé, quiero hacer algo, consultoría en comercio internacional, pero no sé si lo hago, no sé, estás ahí, ¿no? Entonces, uno tiene que tener cierta cantidad de riesgo, ¿no? Si me voy a arriesgar. Puede ser que pierdas, ¿no? Puede ser que te quedes sin un peso, pero has arriesgado, has intentado, y lo más importante es intentarlo, ¿no? Alguna vez estaba leyendo, por ejemplo, ¿qué decían? Por ejemplo, los japoneses, la gente que hace arte investigación, dicen, realmente en Japón dicen, admiramos a los que se equivocan, a los que fallan, porque de ellos tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque el que falla sabe pues en qué se ha equivocado, ¿no? Y dice, pucha, me equivoco en esto, en esto. Entonces, uno dice, esas son las personas más valorables. ¿Por qué? Porque te has equivocado, has abierto 3 empresas, las 3 han ido a la quiebra, lo has aprendido pues hartísimo, ¿no? A eso te llevas, entonces has asumido el riesgo. Y eso nos falta, ¿no? A muchos de nosotros, incluyéndome, tienes que asumir los riesgos. Vamos al siguiente, ya sabes más o menos qué es un riesgo, pero vamos a ver en la parte financiera qué será un riesgo. Bueno, ¿qué es el riesgo? Es como una incertidumbre que se produce cuando nosotros estamos hablando del rendimiento de una inversión o, digamos, un riesgo que tú digas, pucha, hay un riesgo de que no me pague, digamos, ¿no? Tú prestas el dinero a alguien y tú dices, o dejas tu plata, digamos, en un banco, o quieres dejarlo en una cooperativa que te paga más interés, y dices, pucha, qué riesgo, ¿qué hago? ¿Habrá, ¿Habrá algún riesgo, mayor riesgo, menor riesgo? ¿Cómo será? Entonces, en realidad es la incertidumbre, ¿no? Que te produce, eh, digamos, el rendimiento de inversión. Entonces, puede ser que me den puede ser que me den más tasa de interés aquí en esta cooperativa, pero el riesgo que yo voy a afrontar es muy alto, ¿no? Es muy alto, es decir, escucha, por ahí se cierra la cooperativa, va a la quiebra y estoy frito, ¿no? Aunque ahora ya las cooperativas también están siendo controladas de alguna manera por la ASFI, pero hace un tiempo, ponte 5 años, escucha, quebraban las cooperativas rápido, muy rápidamente, había muchas cooperativas que quebraban mucho. ¿Por qué? Porque la cooperativa, como dice su nombre, es un grupo de personas que se unen y hacen una cooperativa, ¿no? Entonces dicen, ya, digamos, el curso, nosotros, el séptimo A, nos unimos, tenemos nuestra platita, hacemos nuestra cooperativa de caja y ahorro. Entre nosotros nos prestamos, entre nosotros, digamos, el que le sobra plata le presta al que le falta, ¿no? Y nos cobramos cierta tasa de interés, etcétera. Esa es una cooperativa, pues una cooperativa financiera, ¿no? Antes era así nomás, hacías tu cooperativa, claro, cumplías algunos requisitos y lamentablemente, ¿saben cuál era el problema? Que, digamos, hacíamos nosotros como séptimo A, ¿no? Y resulta que venía más gente y decía, ucha, les está yendo bien, queremos entrar a la cooperativa. Perfecto, ¿no? Entonces, habían malos manejos en el sentido de que, digamos que yo tenía a mi amiga y mi amiga me decía, ¿sabes qué? Préstame, no sé, $100,000. Le digo, pero ¿tienes algo para garantizar? No, no tengo nada. Ay, pero es mi amiga, pues yo le creo a mi amiga, sí, además mi amiga de años, la conozco desde la cuna, mi amiga, ¿no? Entonces le presto, pero acaso es mi plata de mí solita, esos $100,000, es de toda la cooperativa, ¿no? Es que querían préstamos que se llaman al descubierto, se llaman esos préstamos. Y cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Que pierde toda la cooperativa. Y si hay mucho de eso, hay una quiebra, ¿no? Terrible. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Y el riesgo en una cooperativa era mucho más alto.
Ese es el riesgo, o sea, es la incertidumbre, eso que tú dices, ¿será? ¿No será? ¿Qué hago? Digamos, ¿no? Esa incertidumbre. Y en la parte financiera es realmente la incertidumbre que te produce el rendimiento de una inversión. ¿Por qué? Porque puede ocurrir algún cambio en el sector, ¿no? En el sector, en la banca, en donde tú estás haciendo, ¿no? De que no te devuelvan tu capital, ¿no? Tú estás poniendo tu plata y puedes tener ahí un riesgo de que no te devuelvan el capital o que haya cierta inestabilidad en los mercados financieros por algún problema.